Buenos días, soy Marilixa Peña. Hoy continuamos con un estudio más de el estudio de El Señor tomó de la mano a nuestros padres para sacarlos de la tierra de Egipto. Ellos no permanecieron en el pacto del Señor y se desentendió de ellos. Y ese texto está en el libro de Hebreos, capítulo 8, versículo 8 al 9. Con ese tema continuamos hoy. Ya vimos la palabra el Señor, ya vimos la palabra tomó y ahora continuamos con la palabra mano, los tomó de la mano. Entonces vamos a ir al libro de San Juan, capítulo 11. San Juan 11. San Juan 11, versículo 44. Ok. Vamos a... Esta palabra expliqué en el estudio anterior cuando di la palabra tomó. Cuando ya estaba terminando el estudio de la palabra los tomó, el Señor los tomó de la mano. Les dije que la palabra mano era una palabra en este texto de Hebreos capítulo 8, versículo 8. En adelante les dije que la palabra mano es una palabra aquí en este texto bastante compleja porque hay muchas cosas que nosotros los cristianos, la cristiandad en general, incluyendo todas las doctrinas posibles que usan la Biblia como base y creen en la existencia de Dios y de Cristo. La mayoría de nosotros los cristianos, por no decir todos prácticamente, tenemos la errónea idea de que cuando se habla de Dios o de Cristo y del anticristo, tenemos la tendencia de que la palabra anticristo nosotros inmediatamente la asociamos con algo completamente maligno, con el mismo diablo, con Satanás y todas estas cosas. En realidad es cierto, pero es que tampoco hemos entendido lo que quiere decir la palabra tampoco el diablo, Satanás, la serpiente antigua, el gran dragón, Belcebú, todo ese tipo de nombres. Porque si nosotros ya entendiéramos bien lo que realmente quiere decir Satanás, entonces no nos sorprendería la palabra anticristo. Pero como no entendemos exacto la palabra Satanás o el diablo o la serpiente antigua, entonces por esa razón la palabra anticristo nos asombra o inmediatamente que la oímos empezamos a hacer conjeturas o a pensar en cosas que no necesariamente son así. Entonces, esta palabra mano que vamos a ver, que está en Hebreos capítulo 8, versículo 8 al 9, donde dice que el Señor tomó de la mano a nuestros padres para sacarlos de Egipto. La palabra mano aquí directamente tiene que ver con la palabra anticristo. Ahora, yo les he venido diciendo en otros estudios que estamos viendo que en este canal vamos a estudiar la ley de Moisés,
en muchas maneras, o sea, de muchas formas a modo de que entendamos exacto lo que es la ley que Jehová le dio a Moisés. Porque cuando hablamos de la palabra diablo o Satanás o la serpiente antigua o el demonio o Belcebú, todo ese tipo del gran dragón y todo eso, cuando nos referimos a esos términos, en realidad la Biblia enseña que no existen esos términos si no existe la ley que Jehová le dio a Moisés. O sea, que la ley que Jehová le dio a Moisés está conectada directamente con el término diablo, Satanás, la serpiente antigua, el gran dragón, Belcebú, el anticristo, todo ese tipo de cosas, ¿ok? La ley que Jehová le dio a Moisés está conectada a todos esos nombres o identidades o títulos. Entonces, si nosotros tratamos de entender esto, entonces se podría entender fácil este tema que vamos a ver hoy, perdón, que es la palabra mano, que dice que es donde los tomó de la mano para sacarlos de Egipto. Porque en este caso, la palabra mano, en este caso específicamente, lo que quiere decir es algo relacionado a la ley que Jehová le dio a Moisés. Ahora, si ya entendemos que la palabra mano aquí está relacionada a la ley que Jehová le dio a Moisés, entonces sí el texto de Hebreos capítulo 8, versículo 8 al 9, que es el texto original del estudio, se entendería, porque pues si Jehová está diciendo que los tomó de la mano a nuestros padres antepasados para sacarlos de Egipto, entonces sí ya se sobreentiende, porque pues si los tomó a través de Moisés y de Aarón, y a Moisés fue que Jehová le dio la ley, para que Moisés se la diera a Aarón, para que Aarón y sus hijos se la dieran al pueblo. Entonces, sí lo entendemos, pero hay que explicar paso por paso para que todo haga sentido. Bueno, vamos a tratar en este estudio de la palabra mano, de explicar lo mejor que se pueda, porque ya les dije, esta palabra está conectada directamente con el anticristo, el diablo y todo ese tipo de cosas. Entonces, vamos a leer la cita bíblica aparte del texto, porque el texto ya lo leí, que es Hebreos 8:8, ese es el texto del estudio, pero tenemos que estudiar palabra por palabra todas las citas bíblicas que apliquen y que sean posibles y que sean muy importantes de entender a la palabra específica que estamos estudiando. Entonces, en ese caso, vamos a comenzar con la cita bíblica de San Juan, capítulo 11, versículo 44. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la palabra dice: y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Bueno, nosotros acá, para poder entender de quién está hablando el texto, tenemos que ir atrás y leer muchos versículos atrás para darnos cuenta que el texto está hablando de Lázaro. Cuando Lázaro había muerto, entonces los que saben de lo que estoy hablando, sabrán que la Biblia dice que Lázaro murió y fue puesto en una cueva o enterrado, como le llamamos nosotros, y que después de muerto vino Jesús, porque sus hermanas le pedían que su hermano había muerto y esto. Entonces Jesús vino y dice y le dijo a Lázaro que saliera de la tumba. Entonces el texto por el que venimos aquí es donde dice: y el que había muerto, refiriéndose a Lázaro, salió,
atadas las manos y los pies con vendas. O sea, las manos y los pies estaban atados con vendas. Dice, y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús dijo al pueblo que lo rodeaba y a los discípulos, desatadle y dejadle ir. Ok. El tema no es de Lázaro, el tema es la palabra mano. Eso es lo que estamos estudiando. Entonces, la palabra mano aquí, lo que el texto está en realidad diciendo es que Lázaro había muerto con las manos atadas, que quiere decir con la ley que Jehová le dio a Moisés atadas. En pocas palabras, para que ustedes me entiendan mejor lo que estoy tratando de explicar, es que Lázaro había muerto en sentido de trabajar la ley que Jehová le dio a Moisés. Porque nuestro Señor Jesucristo, si ustedes entienden lo que estoy explicando, acuérdense que cuando nuestro Señor Jesucristo empezó su ministerio, una de las primeras cosas que Él dijo, la ley y los profetas eran hasta Juan el Bautista. Hasta Juan llegaba la ley que Jehová le dio a Moisés y los profetas. Y inmediatamente después de que Juan el Bautista terminaba su trabajo ministerial, comenzaba nuestro Señor Jesucristo su ministerio y su reino, porque en este caso es reinal el trabajo. Entonces, en este caso, lo que el texto en realidad está diciendo, si nos está diciendo que Lázaro murió con las manos atadas, y la palabra mano aquí está conectada directamente con la ley que Jehová le dio a Moisés, lo que el texto entonces estaría diciendo es que Lázaro, de una o de otra manera, tenía que ver con la ley que Jehová le dio a Moisés. O sea, tenía que ver en el sentido de que había trabajado la ley y por alguna razón o por otra, entonces había muerto, que quiere decir que había dejado de trabajar. Por ejemplo, si queremos ver un ejemplo claro de lo que realmente debe de ser un servidor de Dios, es el ejemplo de Juan el Bautista. Juan el Bautista, la Biblia no dice que murió en el sentido de que él se dejó morir, porque este caso de morir de Lázaro no es morir literalmente en el sentido de que las personas morimos y nos entierran en un cementerio. Quiero que entiendan eso. Eso se nos enseña en las iglesias, pero no es así. Yo llevo años investigando la Biblia y por eso sé de lo que estoy hablando. La muerte de Lázaro, porque la Biblia todo es espiritual, entonces ella lo que trata con nosotros es el espíritu, pero siempre nos va a hablar en un lenguaje como que si fuera físico, pero no es físico. Entonces Lázaro en realidad lo que había muerto era que había muerto en sentido de dejar de hacer el trabajo de la obra y había muerto con las manos atadas. Y si allí las manos quiere estar relacionado a la ley de Moisés, entonces quiere decir que él de alguna manera era un servidor del Estado, era un servidor del sistema gubernamental, era un servidor del imperio. De alguna manera él tenía que ver su vida con el trabajo de la ley, ¿ok? Y había muerto. Había muerto, pero no físicamente. Así pareciera cuando uno lee el texto, pero es espiritual. Que había muerto, que quiere decir que él había dejado o había permitido que alguien le atara las manos y alguien le atara los pies. Porque en este reino espiritual eso es lo que pasa. Si ustedes se fijan, nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles y el apóstol Pablo, todos ellos hablaron sobre el reino del enemigo, el reino del diablo, el reino de Satanás. El diablo, Satanás, el enemigo y todo eso, lo que tiene que ver es directamente con, es un reino que
tiene que ver directamente con la ley de Moisés. Y aparte que tiene que ver con la ley de Moisés, es un reino donde ese enemigo del que la Biblia nos habla, en realidad ese enemigo lo que es nuestras ideas, nuestra manera de pensar o de vivir la vida diariamente. Entonces, en este caso, para entender un poco mejor la palabra mano, estoy explicando esto, que en este caso de este texto que estamos leyendo, San Juan, capítulo 11, versículo 44, donde dice que el que había muerto, refiriéndose Lázaro había muerto con las manos atadas y los pies vendados. Aquí el texto lo que está tratando de explicarnos a nosotros es que Lázaro permitió o se dejó que alguien lo maniara o lo amarrara de las manos y de los pies. Puede ser que ese alguien, porque eso la Biblia no lo dice, puede ser que ese alguien fue algún compañero de trabajo, algún vecino, su misma familia, que lo llevaron a un punto donde le empezaron a hablar y hablar como deja ese trabajo, eso no te conviene, o aquí o allá, hasta que lo amarraron, espiritualmente hablando. O él mismo se amarró con sus propias ideas, porque las dos cosas pueden pasar. Entonces, explico todo esto porque la palabra mano aquí tiene que ver no solo con la ley de Moisés, pero tiene que ver directamente con el anticristo. Entonces, esta palabra mano que dice que salió atado con las manos, quiere decir que él tenía algo que ver con la ley de Moisés. Ahora, cuando les dije que al principio de que comencé a explicar en este estudio, les dije que nosotros en realidad no entendemos cuando se nos habla de Satanás, del diablo, de todo esto y del anticristo, no entendemos realmente lo que la palabra está hablando. Porque si lo entendiéramos, entonces no estaríamos buscando conjeturas de cosas que no son, sino que sabríamos el anticristo, qué es lo que va a hacer, o sea, de qué punto viene el anticristo, ¿ok? No necesariamente vamos a saber exacto qué persona es, hasta cierto punto lo vamos a saber, pero si alguien entiende suficiente Biblia va a saber de qué punto viene, bíblicamente hablando. Entonces, en este caso, la palabra mano directamente está ligada al anticristo. No puedo moverme, o sea, la palabra mano aquí, no puedo moverme yo y empezar a hablar leído nada más de la palabra mano sin explicar qué es lo que la palabra mano aquí es. Si ustedes se acuerdan que hay un pasaje que, bueno, la Biblia lo habla en varias formas, pero en el Nuevo Testamento hay un pasaje que la Biblia habla donde dice que Dios el Señor no habita en un templo hecho de manos. ¿Sí ven? No habita en un templo hecho de manos. Esa palabra manos allí, en ese texto que dice que el Señor no habita en un templo hecho de manos, esa palabra manos es esta misma palabra mano. Esta palabra mano en el diccionario Strong y en la concordancia Strong y en la Biblia interlineal del Dr. Green lo van a encontrar con el número 5495 en el Nuevo Testamento o en el idioma griego. Acuérdense que el Nuevo Testamento viene del idioma griego. Entonces, allí van a encontrar con ese número 5495, con ese número buscan la palabra mano. Y cuando usted se tome el tiempo para investigar esta palabra, se va a dar cuenta que esta palabra mano está directamente ligada con el anticristo y con la ley que Jehová le dio a Moisés. Entonces, ¿qué quiere decir esto de cuando dice que el Señor no habita en templo hecho de manos? Por ejemplo, como les digo, nosotros en las iglesias se nos ha predicado tan mal, vamos a decir así, la Biblia,
que se nos ha hecho creer un montón de cosas que no son así. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando yo era niña yo oía, y todavía adulta he escuchado ministros y pastores decir que el templo, el Señor no habita en templo hecho de manos, que es el edificio donde nos congregamos. El Señor no habita allí. Pero no se está refiriendo a eso. Cuando el texto dice que el Señor no habita en templo hecho de manos, o aquí la palabra manos refiriéndose a las manos atadas de Lázaro, lo que está diciendo es que el Señor no habita en un templo hecho de la ley que Jehová le dio a Moisés. En realidad eso es lo que está diciendo. Ahora, ¿por qué no habita en un templo hecho con la ley que Jehová le dio a Moisés si la Biblia dice que la ley es santa, la ley es justa, la ley es buena? Y la ley la dio el Señor mismo. ¿Por qué entonces no habitaría? Bueno, para eso hay que entender este punto, que la Biblia explica que la ley que Jehová le dio a Moisés se la dio hasta que nosotros llegáramos a Cristo, porque la ley era específicamente para tratar con criminales, y es hasta la fecha. La ley que las naciones cristianas ejecutan es una ley que solo se puede usar con personas que tienen que ver con crimen. Por ejemplo, la ley que Jehová le dio a Moisés no entra en el reino de Cristo, ni rige en el reino de Cristo, porque el reino de Cristo es un reino justo. La Biblia lo dice. Entonces, al ser un reino justo, la ley no se puede aplicar allí. ¿Ok? Ahora, entonces, la ley, entonces, ¿a qué tipo de gente es que rige? Rige a todos los criminales y a todas las personas que están metidos en algo que tiene que ver con algún tipo de crimen. Entonces, como el anticristo es una persona que tiene que ver con todo tipo de crimen, es lógicamente que la ley que Jehová le dio a Moisés está directamente ligada al anticristo, está directamente ligada al diablo, está directamente ligada a Satanás, la serpiente antigua, el gran dragón, a todo este tipo de personajes. ¿Por qué? Bueno, porque todos ellos manejan algún tipo de ley, y todo ese tipo de leyes que estos personajes manejan, incluyendo el anticristo, es lo que la Biblia le llama la ley que Jehová le dio a Moisés. Entonces, al manejar leyes que tienen que ver con crimen, quiere decir entonces que ese reino de Satanás, o ese reino del anticristo, o ese reino del diablo, no entra en el reino de nuestro Señor Jesucristo, porque es un reino para criminales, y el reino de Cristo es un reino para personas justas. Justas quiere decir una persona balanceada, una persona que vive una vida balanceada, que busca lo bueno, que busca la paz, que busca la rectitud, que trata de vivir una vida bastante sana moralmente, hace todo lo mejor posible por apartarse de las cosas malas, porque acuérdense que las cosas malas están aquí alrededor de nosotros. Nosotros los cristianos no somos inmunes a las cosas malas, todo lo contrario, estamos expuestos a las cosas malas todo el tiempo. Porque las cosas malas no solo es que alguien venga y te haga algo malo, las cosas malas es que incluso tú en una gran necesidad que estés pasando en tu vida, o en un gran problema, te dejes llevar por la necesidad que estás viviendo por el problema y termines cometiendo un crimen o crímenes de diferentes clases. Entonces nadie está exento de lo que es el crimen en diferentes áreas. Ninguna persona está exenta. Ahora, que ya cuando se trata de Cristo, cuando hablamos del reino específicamente de Cristo, entonces estamos hablando de un reino de justicia donde las personas, todos los que creemos en Él y en su reino, tenemos que hacer un esfuerzo
por mantener nuestra mente en calma, nuestra mente en frío, tratar de apartarnos de todo lo que nos lleve a formar parte de cosas criminales, apartarnos del narcotráfico si es que estamos metidos en eso o nos queremos meter en eso, apartarnos de andarle robando a la gente lo que le pertenece a las personas, solo robarle solo porque tenemos necesidad de aquello. Tenemos que apartarnos de esas cosas, apartarnos de andar secuestrando gente solo porque ocupamos dinero, apartarnos de todo lo que tiene que ver con la maldad, o apartarnos de ir y matar a una persona solo porque la persona nos hizo alguna cosa mala, terrible o dolorosa. Vamos a vengarnos. Entonces tenemos que apartarnos si queremos nosotros formar parte de ese reino de Cristo, entrar a ese reino de Cristo y vivir en ese reino y sostener nuestra vida en ese reino. Tenemos que apartarnos de todas esas cosas. Pero en el reino de Satanás, que es el reino del diablo, el reino de la serpiente, del gran dragón, de Belcebú, del anticristo, en ese reino no es así. En ese reino es, si usted me la hace, usted me la paga. En ese reino es, si usted tiene algo económico de valor y yo lo necesito, yo voy y lo tomo. ¿Por qué? Bueno, porque yo lo ocupo. Usted tal vez tiene mucho, yo lo ocupo. Tal vez no le quite todo, le quite una parte, pero se la quito. ¿Ok? Y así sucesivamente. Si voy caminando por la calle y soy hombre y veo una muchacha bonita que viene caminando y se me antoja tener sexo con ella, la violo, después la mato y sigo mi camino. Porque en el reino de Satanás todititas esas cosas existen toditos los días. Niños, niñas, jóvenes, adolescentes, mujeres, hombres, mueren todos los días en ese reino. Entonces, para aliviar un poco, por decirlo así, Jehová decidió darle esa ley a Moisés para aliviar un poco el crimen en todas las áreas a través de la mano de Moisés, hasta que el pueblo, las 12 tribus o las 14 tribus de Israel, incluyendo a los 2 hijos de José, hasta que el pueblo llegáramos todos al tiempo de el reinado de la primer venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso fue dada la ley. Pero ¿qué pasó? La Biblia explica que nuestro Señor Jesucristo vino, comenzó a trabajar su ministerio. A Juan el Bautista en realidad no terminó su ministerio como él hubiera querido, porque lo terminó en el sentido de que él fue decapitado. O sea, él no se, vamos a decirlo así, no se dejó morir en sentido de trabajo. O sea, no se volvió una persona inútil en sentido de su trabajo. No, él siguió trabajando y trabajando hasta que el gobernador que estaba en ese entonces, los gobernadores que en ese entonces estaban rigiendo esa área donde él estaba y todo lo que pasó, que la Biblia explica, que la hija de esta hijastra de este señor le pidió la cabeza de Juan el Bautista y así Juan el Bautista perdió su vida. Pero cuando dice que pidió la cabeza en un plato, acuérdense que ya les dije que la Biblia es un libro espiritual. Cuando dice que la cabeza de Juan el Bautista, es como decir la cabeza de Cristo. Cristo es una persona en primera parte. Pero después, Cristo crece en sentido de líderes. Entonces ya Cristo ya no es una sola persona, sino es un grupo. Entonces en este caso de Juan el Bautista es igual. Él era una persona cuando comenzó el ministerio. Pero según él siguió bautizando al pueblo para arrepentimiento de pecados, que ese era su trabajo que él hacía, él creció
en liderazgo. La Biblia no lo dice, pero estoy segura que eso pasó así, porque, o sea, bueno, la Biblia dice que él tenía líderes con él, pero el punto aquí es que nosotros cuando leemos un líder en la Biblia, como por ejemplo Cristo, Elías, cuando leemos Josué, cuando leemos el nombre de una persona, nosotros automáticamente asumimos que esa persona es una persona sola. Pero en realidad no es así. La Biblia prueba lo contrario. La Biblia prueba porque la Biblia tiene una cláusula de ley en la misma ley que Jehová le dio a Moisés, que todo lo que Jehová construye en el reino tiene que ser construido en 2 testigos o 3 testigos, pero nunca en uno. Entonces, no es una sola persona. Entonces, cuando hablamos de que Juan el Bautista perdió su vida y fue decapitado, lo que el texto en realidad está diciendo, que los líderes que formaban la cabeza de Juan el Bautista fueron decapitados. Ahora, esto que fueron decapitados, cortados de cabeza, puede ser literalmente, porque en la Biblia, aunque la Biblia es espiritual y toda ella se refiere al Espíritu, muchísimas cosas que el pueblo de Jehová ha vivido durante la historia de los años, muchos gobernadores, reyes y reinas han perseguido siempre al pueblo de Dios para eliminarlo de una o de otra manera. Entonces, cuando la Biblia dice que él fue decapitado, puede ser que literalmente fue decapitado, pero como la Biblia es espiritual, yo tengo que basarme en lo que es del espíritu. Él fue decapitado en sentido de trabajo, o sea, en sentido del espíritu. El espíritu es la acción para trabajar el ministerio, porque en este caso eso era lo que él hacía. Entonces, el texto lo que estaría diciendo que Juan el Bautista y sus líderes que formaban su cabeza fueron decapitados o fueron cortados de cabeza. Y para que alguien pueda cortar la cabeza, vamos a decirlo así, de un profeta o de un líder en general de Dios, para que literalmente la cabeza sea cortada de un jalón, eso prácticamente solo lo puede hacer un gobernador de un estado, un presidente de una nación, un rey, una reina, alguien con mucho poder en una nación. ¿Por qué? Porque ellos son cabeza gubernamental y pueden cortar a otra cabeza gubernamental. Entonces, en este caso, pues Juan es decapitado y supuestamente la Biblia dice, y digo supuesto porque la Biblia dice que la ley que Jehová le dio a Moisés llegaba hasta el ministerio de Juan el Bautista. Pero vino la palabra supuesta o supuestamente. ¿Por qué? Porque la Biblia explica, luego que nuestro Señor comienza su trabajo ministerial y después es crucificado. Entonces, si Cristo fue crucificado y su reino fue crucificado junto con él en esa venida, quiere decir entonces que lo que pasó fue que los fariseos y los maestros de la ley y los sacerdotes de la descendencia de Aarón, que eran los que tenían la ley que Jehová le dio a Moisés, ellos fueron los encargados de crucificar a Cristo. Lo crucificaron y ellos lo que hicieron fue que en vez de que el reino de Cristo siguiera, que ya era el tiempo, el reino de la gracia, el reino de la justicia, entonces lo que hicieron fue, al crucificar a Cristo, seguir ellos con la misma ley para criminales. O sea, el reino de Satanás o el reino de los criminales siguió y siguió y siguió por 2000 años más, que es el tiempo que tenemos ahora en este año 2026 que estamos. Ya han pasado 2000 y fracción de la crucifixión de Cristo y aquí estamos todavía
si ustedes ven todas las naciones que nos rodean, toditas están llenas de crímenes. Unas están peores que otras, pero toditas están. Y todas estas naciones, si ustedes van y se fijan, todas ellas tienen una ley. Unas leyes son más justas, otras son más injustas, unas leyes solo benefician al gobierno y cero al pueblo, y unas leyes aquí y unas leyes allá, pero todas ellas manejan leyes, todas ellas crean sus propias leyes. Bueno, esas leyes son lo que la Biblia le llama la ley que Jehová le dio a Moisés para criminales. Es una ley solo para regir personas criminales, de un reino criminal. Entonces, en esa ley que rige ese mundo criminal, esa ley le pertenece directamente al anticristo. Este es el punto en el que quería llegar, por eso he hablado de todas estas cosas. Porque la palabra mano aquí quiere decir el templo creado por el anticristo. Porque el anticristo tiene su propio templo, porque él es el templo del anticristo mismo, o del diablo, si usted lo quiere llamar así. Porque templo no es el edificio, que ya les he dicho. Nosotros, por ejemplo, los cristianos, le llamamos templo al edificio que le decimos iglesia. Dice, hoy domingo voy para el templo. Nosotros le llamamos así, pero eso no es así, porque la Biblia explica que el templo somos nosotros. Entonces el templo de Cristo, vamos a decirlo así, está en cualquier nación del mundo, en cualquier aldea, en cualquier montaña, en cualquier monte, en cualquier barrio, en cualquier lugar donde existe un cristiano obediente. Ese cristiano es el templo de Cristo. De la misma manera, donde existe una persona mala, maligna, con malas ideas, con malas intenciones y que comete crímenes de toda clase, esa persona es el templo de Satanás o el templo del anticristo o es el anticristo mismo. Entonces, la palabra aquí, mano, se refiere a todo eso que he hablado en este día. Se refiere exactamente al reino de Satanás o el reino del anticristo. Por eso es que ese texto que ya les dije que dice que Dios no habita en templo hecho de manos, lo que está diciendo es que Dios, nuestro Señor, no habita en templo hecho por criminales. Eso es lo que el texto realmente quiere decir. Entonces, eso quiere decir hecho de manos. Hecho de manos quiere decir la ley. ¿Por qué la ley es considerada hecha de manos? Bueno, la ley Jehová se la dio a Moisés, pero es considerada hecha de manos porque en realidad es Moisés el que escribió la ley. O sea, es una persona que escribió algo que se le dictó, ¿ok? Hecho de manos, que quiere decir que la persona lo hace manualmente, que no es una cuestión que es inspirada, vamos a decir así, por el Espíritu Santo, inspirada por el Señor. No, es un conjunto de cláusulas mandatorias. Entonces, esta palabra mano que estamos estudiando de el texto de Hebreos capítulo 8, 8 al 9, donde dice, el Señor tomó de la mano a nuestros padres para sacarlos de la tierra de Egipto, pero ellos, nuestros padres, no permanecieron en el pacto del Señor y el Señor se desentendió de ellos. Eso dice en el libro de Hebreos 8, 8 al 9. Va a encontrar usted eso allí, esas palabras acomodadas, tal vez diferente manera de como yo construí el estudio, pero la va a encontrar en esos versículos. Bueno, entonces tiene todo el sentido cuando dice que el Señor tomó al pueblo, a nuestros padres, de la mano. Lo que está diciendo es que los tomó para sacarlos de Egipto, los tomó con la ley. Y sí, te está diciendo la verdad, porque si usted va
y estudia. Cuando él los sacó de Egipto, inmediatamente que Jehová los saca de Egipto, lo primero que Jehová le da al pueblo son los 10 mandamientos. Y le empieza a decir, no matarás, no robarás, no esto, no aquí, no allá, no allá, no allá. Es un conjunto de mandamientos. Bueno, van a creer ustedes, pongan atención, van a creer ustedes que en esta venida, en esta segunda venida que estamos esperando de nuestro Señor Jesucristo va a venir a su congregación, de Él. Cuando hablo de su congregación, estoy hablando de los cristianos que obedecen la palabra. Va a venir y le va a decir, ustedes, ya llegué, escriban allí, la primera orden es, no van a matar, no vamos a matar. Escriban, no van a robar, no vamos a robar. Escriban, no van a violar a ninguna mujer ni a ningún ser humano, no debemos violar. ¿Creen ustedes que nuestro Señor Jesucristo va a llegar a hacer eso? Claro que no, porque la Biblia, claro, explica que el reino de Cristo es un reino justo, de justicia, es un reino honesto, es un reino recto. Entonces Cristo no va a llegar con esos mandamientos, Él va a llegar a trabajar ya con su congregación que está acostumbrada a ser honesta, con su congregación que está acostumbrada a no avariciar lo que no tiene, que está acostumbrada a ser trabajadora y conformarse con lo poquito que Dios le da, que si gana un sueldo chiquito y poquito y solo le da para comer tortillita y frijoles y tener un cuartito con techo de lámina, con eso se conforma ese hijo de Cristo o hijo de Dios. ¿Por qué? Porque la persona es honesta, la persona no va a ir a robarle a otro para vivir mejor, no va a ir a vender droga para tener una casa más grande, el carro más lujoso, no va a hacer eso. Entonces Cristo va a llegar a una congregación o a un pueblo donde ya estamos acostumbrados a vivir con lo necesario, con lo que necesitamos vivir y con lo que el Señor nos permite tener. Él no va a llegar, Cristo no va a llegar a navegar con una congregación llena de narcotraficantes, llena de ladrones, llena de estafadores, llena de secuestradores, llena de llena de violadores, vendedores de órganos, asesinos, etcétera, etcétera. Él no va a llegar a navegar con eso. Quien tuvo que navegar con todos esos criminales que yo acabo de mencionar fue Moisés. Moisés tuvo que navegar con todo ese tipo de gente porque fue a Moisés que Jehová le dio la ley. Y la ley, eso es lo que hace. La ley trata solo con gente criminal, criminal de cualquier área. Acuérdense que cuando hablamos de criminales no estamos hablando solo de una persona que mata a otra, sino todo lo que tenga que ver con crimen. Entonces, la ley, por eso es que nuestro Señor Jesucristo dijo, la ley y los profetas eran, dijo él, hasta Juan. ¿Por qué? Porque pues, eran hasta Juan. El propio Juan Bautista, el pobre también, el propio él mismo, fue decapitado. Puede ser que haya sido decapitado, como ya expliqué, físicamente o solo espiritualmente. Pero como quiera que sea, sea espiritual o sea físico, se cometió un crimen total con él. Entonces, hasta allí llegaba la ley. Pero acuérdense que la Biblia explica que los que manejaban la ley cuando Cristo vino la primera vez eran los que formaban, por decir así, Jerusalén, que eran los fariseos, los escribas, los sacerdotes descendientes de Aarón. Ellos eran los maestros de la ley. Entonces la Biblia dice que Cristo vino a ellos. Dice los suyos, que eran ellos, pero los suyos porque acuérdense que ellos tenían la ley, ellos tenían que terminar la ley en obediencia y tomar el reino de Cristo. Y la Biblia dice, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron,
¿Por qué no lo recibieron? Bueno, porque ellos eran criminales junto con los criminales. Ustedes no han visto que hay abogados y jueces que defienden a criminales y ellos se venden por dinero a los criminales. Cuando una persona se vende por dinero a un criminal, es tan criminal como el que está haciendo el crimen. Entonces era lógico que los fariseos y los escribas no iban a recibir a nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo era una persona honesta, recta, con una buena moral, y que si solo tortilla y frijoles le alcanzaba lo que ganaba para comer eso nada más, pues solo eso comía, porque no era una persona que iba a ir a robar para comer mejor, o para tener más ropa, o para tener una casa más bonita, más grande, un carro más bonito, más lujoso, el negocio más grande y más surtido. Él no iba a hacer eso. Entonces, él era honesto. Era lógico que a los fariseos, que ya se habían convertido en criminales, todos ellos, no lo iban a recibir. Por eso no lo recibieron. Entonces, ese reino criminal donde tú tal vez no eres un asesino, pero tú eres abogado o eres juez y hay que defender a este gran asesino, a este gran pedófilo, a este gran violador, a este gran secuestrador, a este gran narco. Hay que defenderlo. Pero ¿cómo vamos a defender a una persona que ya está a la vista con hechos y todo de que es criminal? No, pero es que la persona tiene buen dinero y nos va a pagar bien para defenderlo. Entonces vamos, defendemos al criminal, y la persona o las personas que murieron, perdieron sus vidas o fueron violados sus derechos o les fue robado lo que era de ellos a través de la mano de ese criminal, esa persona es la persona que fue destruida por ese criminal, vamos a decirlo así. Entonces esa persona es la víctima. Si esa ley que Jehová le dio a Moisés fuera una ley justa, entonces la ley directamente, o sea, la ley es justa, pero los que trabajan la ley son corruptos. Entonces, si los que trabajan la ley fueran justos, ellos inmediatamente dirían, bueno, vamos a ver de qué manera podemos resarcir y de qué manera podemos aliviar o sanar el problema que esta persona cayó en esta situación en manos de este criminal o de estos criminales. Pero en vez de eso, los trabajadores de la ley lo que hicieron en el tiempo que Cristo vino y lo que están haciendo ahora en esta segunda venida que estamos esperando es ellos lo que están no están defendiendo al inocente, no están defendiendo a la víctima, no están defendiendo a la persona que es abusada o destruida. Ellos están defendiendo a los criminales. Y métanse algo en la cabeza, para que una persona defienda a un criminal que está probado que es un criminal, para que una persona pueda hacer eso legalmente es porque la persona que está defendiendo es otro criminal. Solo que la persona que en este caso está defendiendo al criminal, tal vez la persona no va y roba directamente con una pistola en la mano, no va y mata con una pistola en la mano, no va y viola a la fuerza a un niño, una niña, una mujer, no va y comete esos crímenes directamente, pero los comete en otra manera. ¿En qué manera los comete? En tratar de defender y sacar inocente a un criminal que hizo todas esas cosas. Entonces ya no es entonces un criminal, sino que ya estamos hablando de dos criminales. El primer criminal es el que cometió los crímenes y el segundo criminal es el que maneja la ley que Jehová le dio a Moisés. Por eso les digo que esa ley no entra en el reino de Cristo. El propio Cristo dijo, la ley y los profetas llegan hasta Juan el Bautista. Y al reino de Cristo no entran porque es una ley solo para criminales, o sea, rige solo el mundo criminal. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de esta palabra mano, estamos hablando de la ley. Estamos hablando entonces que Jehová sacó al pueblo de Israel de Egipto, dice, los tomó de la mano.
O sea, lo que el texto está diciendo es entonces que cuando la Biblia dice que el pueblo de Israel, las 12 tribus, en Egipto eran abusados sus derechos, eran esclavizados a trabajar, quisieran o no, las horas que Faraón necesitaba, de todas las maneras que ellos eran abusados en esa nación, lo que el texto entonces aquí en Hebreos 8:8 está diciendo es que entonces el Señor los tomó de la mano, o sea que los sacó de Egipto a través de la ley que Jehová le dio a Moisés. Eso es lo que el texto está diciendo, que los saca de Egipto a través de la ley. Y esa ley tenía que regir al pueblo de Israel, o sea, ellos tenían que estar, los trabajadores de la ley, los jueces, los abogados, los sacerdotes, los hijos de los sacerdotes, todos los que pertenecían al pacto tenían que estar manejando esa ley en justicia, ¿ok? Llevar esa ley en justicia, hacer justicia con esa ley, hacer justicia con esa ley, hacer justicia con esa ley, hasta que naciera el Mesías y ya viniera nuestro Señor Jesucristo. Ya cuando nuestro Señor Jesucristo ya viniera a comenzar su trabajo reinal, entonces ellos tenían que terminar esa ley y tenían que hacer la transición para entrar inmediatamente al periodo de la gracia o al periodo de la justicia, que es el reino de Cristo. Pero la Biblia explica que eso no pasó, sino que lo que pasó fue que Cristo a los suyos vino, que son ellos, vino a ellos, y si los suyos no lo recibieron, claro que no lo recibieron porque sabían que el hombre que tenían enfrente era un hombre honesto, era un hombre recto, era un hombre de moral. Y ellos ni eran rectos, ni eran honestos, ni tenían moral. La Biblia dice que todos los que trabajaban la ley en el tiempo que Cristo vino, dice que tenían apariencia de buenos y apariencia de honestos y de moral, pero era una apariencia, no era la realidad, ¿ok? Entonces, eso es lo que en realidad el texto está diciendo. Eso es lo que quiere decir aquí la palabra mano, ¿ok? Les dije que es una palabra bastante difícil de explicar, pero yo estoy tratando de hacer lo mejor de mí para que ustedes puedan entender exacto lo que el Señor está hablando en este texto. Ahora, la cita que sigue, como les dije que es una palabra compleja, entonces hay que hablar como de muchos puntos y de muchas maneras para tratar de entender esta palabra mano. La cita que sigue en este estudio también es compleja, entonces no lo voy a hacer en este momento, voy a dejar aquí el estudio para que ustedes mediten lo que he explicado. Y en el otro estudio que tengamos de esta palabra, entonces vamos a tratar de digerir la otra parte de esta palabra, ¿ok? Poco a poco, como los estudios, todos se conectan. Los estudios que yo doy en este canal, todos ellos se conectan. Sean del Nuevo Testamento o del Viejo Testamento, todos ellos más tarde o más temprano van ensamblando así. Van ensamblando y ensamblando. Entonces llega el tiempo que uno ya dice, oh, llega a entender y a entender y a entender y a entender en una forma clarita la Biblia. Entonces yo espero que el Señor así les ayude a ustedes a ir entendiendo, que llegue el día que ustedes puedan decir, wow, ahora sí me siento bien conmigo mismo porque el Señor me ha ayudado a entender su palabra mejor, porque entre más entendemos, entonces menos chance tenemos de fracasar con el enemigo, porque al enemigo como lo vencemos es poniéndonos toda la armadura de la palabra del Señor en nuestra mente y en nuestras manos de trabajo, ¿ok? Entonces, aquí lo voy a dejar en esta parte del estudio para que nosotros podamos seguir entonces con el otro estudio. Entonces, cuídense mucho, que el Señor me los bendiga y nos vemos pronto.